Pido permiso para ponerme de pie. Su señoría, esta fiscalía le solicita se vincule a proceso a Raquel Castillo Padilla por el delito de homicidio doloso en contra de Alejandro Campos Rodríguez, ya que se cumple con lo establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que de la carpeta de investigación 1978/2014 se desprende que del acta de entrevista realizada al señor Tomás Andrade Ochoa, este manifiesta que Raquel en varias ocasiones insultaba al señor Alejandro, manifestándole que él era un idiota, un mantenido y un huevón. Asimismo, que en una ocasión le dijo: "Ojalá te mueras, pendejo". Se tiene como dato de prueba el acta de entrevista realizada a la señora Raquel, en la que manifiesta que el señor Alejandro le estaba poniendo los cuernos y de que ella estaba harta de que le vieran la cara de pendeja. Pretexto más para privar de la vida al señor Alejandro. Siendo que el día 21 de diciembre del año 2014, aproximadamente entre las 4 y 6 de la madrugada, en su domicilio conyugal, ubicado en la calle Reforma, número 321, departamento 5A, colonia Lomas de Chapultepec, esta, con toda la intención, decide discutir y manifestarle al señor Alejandro de que ya sabía de la relación que sostenía con su compañera de trabajo y embarazo de la señora Yanina Domínguez. Por lo cual, la señora Raquel, con toda la intención, alevosía y ventaja, toma un cuchillo de la marca Tres Claveles de 38 centímetros de largo y se lo penetra directamente en el pecho a Alejandro Campos Rodríguez, privándolo de la vida. Cuchillo que Raquel manifiesta en su acta de entrevista lo toma de la cocina. Cuchillo cual es el que priva de la vida al señor Alejandro Campos Rodríguez. Este dato se corrobora con el informe de necropsia emitido por Pedro Miguel Valeriano. También se tiene como dato de prueba, su señoría, el reporte policial emitido por Alberto de Jesús Olbarreta, en la cual Cristal Fernández Martínez llama al servicio de emergencias a las 5:40 de la madrugada. Su señoría, son datos de prueba suficientes para vincular a proceso a la señora Raquel por el delito de homicidio doloso, ya que ella es la actora intelectual y ejecutora, puesto que se establece y se cumple con el artículo 125 del Código Penal del Distrito Federal, que establece que comete el delito de homicidio aquella persona que prive de la vida a otra, siendo su cónyuge, concubino o concubina, o con aquella persona con la que tenga una relación permanente, cuya pena va de los 10 a los 30 años de prisión. Es cuanto, su señoría. Con su permiso, su señoría. Su señoría, esta defensa se opone a la vinculación al proceso solicitada por la Fiscalía para mi defendida, la señora Raquel Castillo Padilla, toda vez que la clasificación jurídica que realiza sobre los hechos, materia del presente proceso, resulta errónea, y asimismo, aportando datos de prueba que no cumplen con los requisitos establecidos por la fracción tercera del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo que mediante los datos de prueba ofrecidos, como lo es la entrevista al señor Tomás Andrade Ochoa, el dictamen de necropsia y el reporte policial, no nos establecen alguna relación que acredite la premeditación, intención o intervención de mi defendida, la señora Raquel Castillo Padilla, en la muerte del señor Alejandro Campos Rodríguez. En cuanto al dato de prueba consistente en la entrevista realizada al señor Tomás Andrade Ochoa, puedo decir que esta persona es una persona alcohólica, que él mismo lo ha admitido y que ha cambiado su declaración en 2 ocasiones. En cuanto al dictamen de necropsia y el reporte policial, no establecen algún dato de prueba que vincule a mi defendida con la muerte del señor Alejandro Campos. Asimismo, la Fiscalía ha omitido citar datos de prueba que obra de la carpeta de investigación, en los cuales consta que mi defendida anteriormente a los hechos había sido víctima constante de agresiones tanto físicas como psicológicas
por parte de su marido, el señor Alejandro Campos Rodríguez. Es con este antecedente de violencia que vivía mi defendida, la señora Raquel Castillo Padilla, que llegamos al día 20 de diciembre de 2014, día en que descubre que su marido le había sido infiel y que había embarazado a su compañera de trabajo, la señora Yanina Domínguez. Esta noticia fue devastadora para mi defendida. No lo podía creer. Se dirigió a trabajar, pero no lo pudo hacer. Todo el tiempo se la pasó vomitando. Su malestar era notable. Tal fue el caso que así lo notó su jefa, la magistrada Gabriela Enríquez Pons, quien la mandó a descansar temprano, puesto que se le veía muy mal. Mi defendida llegó a su casa a esperar a su marido para solicitarle una explicación por lo que había descubierto. Pero su marido no llegó sino hasta las primeras horas del día 21 de diciembre del año 2014. Al entrar a su domicilio, el señor Alejandro Campos, mi defendida la señora Raquel Castillo Padilla, le pidió una explicación por lo que había descubierto en su computadora. El señor Alejandro, en cambio, le responde diciéndole: ¿qué te importa mi vida, estúpida de mierda? Aquí, el único problema eres tú. Más vale que te vayas enterando de cómo son las cosas y que vayas buscando un lugar a ver a dónde te largas. Mi defendida no podía creer estas palabras por parte de su ser amado, así que se le abalanzó hacia los brazos intentando abrazarle. En cambio, fue recibida por su marido con dos fuertes bofetadas, quien posterior a ellas la tomó fuertemente por los brazos y le arrojó hacia el suelo. Posterior a esto, el señor Alejandro se fue hacia su habitación y mi defendida, como pudo y en desventaja, se fue hacia la cocina. Poco tiempo después, el señor Alejandro nuevamente buscó a la señora Raquel Castillo para seguir violentándola, ubicándola en la cocina. Mi defendida, la señora Raquel, al ver que su agresor nuevamente la seguía buscando para volver a golpearla, toma lo primero que encuentra a su mano, siendo esto un cuchillo de cocina. Bien pudo haber tomado otra cosa, pero no lo hizo, puesto que en ese preciso momento, el señor Alejandro Campos entra con uso de violencia, tanto verbal como física, y le da un golpe que la deja inconsciente. Para cuando recobró la conciencia mi defendida, la señora Raquel Castillo, el cuerpo del señor Alejandro ya estaba tirado en el piso, ensangrentado. Asustada la señora Raquel Castillo por aquella trágica escena, corrió a solicitar ayuda de su amiga y vecina, la señora Cristal Fernández Martínez. Le solicitó que le ayudara a hacer algo, que llamara al número de emergencias, tal como lo realizó la señora Cristal Fernández Martínez. Al lugar arribaron elementos de servicio de emergencias, peritos médicos y policías que sin tener un dato de prueba que relacionara a mi defendida señora Raquel Castillo Padilla, se la llevaron en calidad de detenida. Es por los hechos anteriormente relatados que esta defensa le solicita, conforme al artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se sirva dictar auto de no vinculación a proceso para mi defendida la señora Raquel Castillo Padilla. Es cuanto, su señoría. Con su permiso, señoría. Una vez vinculada al proceso la señora Raquel Castillo Padilla, esta Fiscalía, en base en el artículo 155, fracción 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene a bien solicitar medida cautelar consistente en prisión preventiva en contra de la hoy imputada, ya que se tiene el temor fundado que pueda sustraerse de la acción de la justicia, puesto que tiene suficientes conocimientos en derecho porque trabaja y labora como secretario proyectista. Esto en base a que la señora Raquel Castillo Padilla tiene familiares viviendo fuera de la Ciudad de México, específicamente en la ciudad de Nogolato, Sinaloa, y que con el pretexto de ir a visitarlos pueda ausentarse al proceso. Además, se tiene temor fundado por la integridad de los testigos, ya que en entrevista realizada a la señora Yanina Domínguez, declara que en los últimos días ha venido recibiendo constantes llamadas de la señora Raquel Castillo Padilla, amenazándola y diciéndole que pagará muy caro el haber declarado su contra por el homicidio del señor Alejandro. Por lo antes expuesto, esta Fiscalía tiene toda la certeza de que la señora pueda ausentarse al juicio y que sea procedente la medida cautelar de prisión preventiva. Es cuanto, señoría. Con su permiso.
Su señoría, esta defensa se opone a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía consistente en la prisión preventiva, ya que se considera que no es proporcional y vulnera los derechos fundamentales de mi representada. Esto es, que atenta contra su libertad y su libertad de poderse desempeñar como profesionista. Esto es, desprendido de la carpeta de investigación con número 1978/2014, existe una opinión de medida cautelar elaborada por la directora de Unidad de Medidas Cautelares, la licenciada Soledad Lejano Ramírez, y en ella se hace ver que mi representada no tiene antecedentes penales y que ella no tiene ninguna adicción ni tanto al alcohol, al tabaco o cualquier sustancia psicotrópica, y se desprende que los hechos en materia de esta investigación no están dentro del catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Además, se cuenta con la declaración de la magistrada Gabriela Enríquez Pons. En ella hace ver que mi hoy representada es una excelente secretaria proyectista y que como ella no hay nadie que desempeñe esa labor con ese profesionalismo y técnica que ella la caracteriza dentro del Tribunal del Poder Judicial del Distrito Federal en la segunda sala en materia de lo civil. Es por esto que esta defensa solicita a su señoría la medida cautelar consistente en la prohibición de acercarse a alguna persona. Esto es, precisamente para evitar que la señora Yanina Domínguez corra un riesgo, pero sin vulnerarle a mi defendida la capacidad de poderse desempeñar libremente. Esto con base en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su fracción octava y la colocación de un localizador electrónico contenido en la disposición precisamente antes señalada en su fracción 12ª y que nos señala precisamente con ello que no existirá el temor alguno de que se sustraiga de la acción de la justicia y pueda seguirse desempeñando con la labor que ella viene teniendo en cuenta dentro del Tribunal del Poder Judicial del Distrito Federal en la segunda sala con base y con materia de lo civil. Es cuanto, su señoría.